tal? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos nuevamente. Abraham, desde aquellas bellas tierras regias. Hola, buenas tardes. Feliz día a todas y todos. Mari, con ese bonito fondo navideño que... Buenas tardes, ¿cómo están? Luciéndote, Mari, como que te escuchamos un poquito bajo. Bueno, yo, no sé ustedes cómo lo escuchan, cómo escuchan a Mari. Pero el tema de hoy, nuevamente, es como el de la semana pasada, como nos decían, es como que un tema, es un tema duro, es un tema difícil, que es la depresión y la tristeza en época navideña. ¿Qué opinan de este tema? Bueno, es un tema muy actual. Creo que más bien los psicólogos tenemos pudiera ser esa percepción que en estas fechas se presenta, es muy común que se presenten pues algunos momentos de depresión o de tristeza, y como siempre es bueno incluirlos dentro de los ciclos de las personas. Es bueno incluirlos porque pues a veces los proyectos o las situaciones no siempre se cumplen, y eso trae como una consecuencia pues una leve depresión o algo de tristeza que es diferente a una de otra. Ahorita vamos a ver la diferencia. Así es. Mari, ¿cómo ves el tema, Mari? Entonces es muy interesante porque hace días, ya ves que te comentaba que yo llevaba un suéter navideño al trabajo. Y una de mis compañeras me dice que es una época que a ella le da alegría, pero también que le da tristeza porque muchas cosas le han pasado en estas fechas. Entonces es un tema muy interesante porque incluso no nada más ahí, hay mucha gente que es así, o sea, que está feliz, pero también tiene tristeza porque han pasado por diferentes circunstancias difíciles. Y fíjate que, por ejemplo, ahorita lo que tú decías, Abraham, ok, vamos a diferenciar con lo que tú dices, Abraham, y con lo que tú dices, Mari, porque, por ejemplo, pudiéramos estar hablando de una depresión estacional solamente. ¿Cómo sería una depresión estacional? Es solamente como que los organismos, bueno, sabemos que se afectan, por ejemplo, en época de invierno, pues el sol sale, o sea, cambia la salida del sol, la duración del día, que está pues más nublado, pues hace frío y mejor nos salimos, nos quedamos acostados, sin hacer nada y comiendo como que puros carbohidratos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pudiéramos decir, por ejemplo, de esta depresión estacional, Abraham? Bueno, esta depresión, de hecho, como bien comentas, coincide con dos cosas. Uno, que coincide con la época navideña, ¿sí? Y también dos, que coincide con los cambios de lo que viene siendo el sol, como en nuestro país llega a ser distinto el acomodo y llega justamente en invierno. Entonces, si bien nuestro organismo, los que vivimos en países más cálidos, el invierno lo recibimos de otra manera, sí nos puede llegar a generar un cambio en nuestro organismo. Ahora, ¿por qué hay tanta gente que existe esta depresión navideña? Pues con comentártelo, que bueno, ¿qué dicen las personas cuando no les gustan ir a las posadas o a los festejos navideños? Hay personas que tienen como este rechazo hacia todo lo navideño, ¿sí? De hecho, personas que no ponen pinito, que no hacen este tipo de actividades y viven como desfasadas del resto de las personas, ¿sí? Sí. ¿Para qué nos sirve tanto poner el pinito navideño? Bueno, en este caso es un indicador de que estamos en un periodo, ¿sí?, de Navidad y está relacionado con una costumbre, en este caso, que se da en varios países. Pero lejos de que sea nuestra costumbre o no, eso te permite también ubicarte en un tiempo específico del año, ¿verdad? Que es la Navidad. Entonces, hay personas que esta situación la bloquean y sienten aversión hacia todo lo navideño, ¿sí? Por ahí hemos visto el personaje del Grinch, ¿sí? Entonces, digamos que este trastorno, este problema, depresión navideña, despierta en algunas personas el Grinch que traen dentro,
¿sí? Pero ¿por qué ese Grinch interior? Bueno, el Grinch, si bien saben, era un personaje que intentaba acabar con la Navidad. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué quería acabar con la Navidad? Quería acabar con la Navidad o detestaba ese periodo específicamente, ¿verdad? Entonces, para él, el peor periodo era el navideño. Y así hay personas que lo especifican, rechazan toda esta cuestión, que bueno, sin demeritar que en realidad sí hay mucha cuestión de propaganda y de comercialización, pues se puede asociar a muchas cosas, ¿verdad? Crisis económica, cuestiones personales, enfermedades, despidos. Entonces, como que hay personas que sí están tratando de pasar estas fechas lo más rápido posible. Y hay una apatía muy marcada, como te decía, en los festejos navideños. Se da un aislamiento muy marcado de las demás personas. Es decir, si trabajas y luego tienes vacaciones, te aíslas completamente del resto de la gente, solamente estás en tu casa, ¿verdad? Entonces, ese es un indicador de esta depresión navideña, que la persona deja de convivir en su trabajo y en su casa es como si hiciera, como si hibernara, como hacen algunos animales, en ese periodo hibernan, no salen, no se comunican, se la pasan, no se bañan, no se rasuran, se mantienen en ese momento varios días, duermen, comen a diferentes horas. Entonces, si vemos que hay una serie de situaciones conductuales que nos dicen que la depresión navideña puede ser una realidad, ¿ok? Ahora, esto si lo aislamos con otro tipo de situaciones, por ejemplo, con ciertas metas que no se han cumplido, o por el contrario, cierta cuestión económica que no te permite pues hacer este tipo de rituales, pues las personas se ensimisman más todavía, ¿sí? Y se incrementa esta depresión navideña, ¿verdad? Entonces, esos son como que algunos indicadores de la depresión navideña, ¿verdad? Mari, ¿te ha pasado o has visto a alguien con este tipo de depresión de la que estamos hablando? He tenido amistades, no me ha pasado porque realmente para mí la Navidad es como, significa mucho, es algo como que de felicidad y alegría, más que de tristeza. Obviamente que sí hay como que hay personas que extrañamos en esta época, pero para mí no es así como que tan triste. Pero sí he tenido amistades que, bueno, incluso ahorita tengo familias que pues se la van a pasar mal porque han perdido familiares antes de esta llegada. Entonces es algo muy, para ellos que es muy difícil superar, porque obviamente cada duelo, pero yo creo que cada duelo duele, pero en Navidad es un poquito más afecta porque, por decir, la decoración que empieza temprano, que los villancicos en la radio, entonces como que ese proceso es como que un poquito más, porque no duran un mes o 2, 3 días, dura varios meses o días. Entonces es un poquito más complicado el duelo en Navidad. Bueno, de eso vamos a hablar más tarde. Primero vamos como que a diferenciar como que estacional o por épocas navideñas o por el invierno. Ok, si ya identificamos que es en sí, la persona se siente así por esta época, ¿qué pudiéramos sugerirles que hagan? Bueno, si estamos hablando que por falta de sol, porque ya no salimos tanto, porque recordemos que el sol pues hace que se active, pues, por ejemplo, la secreción de la vitamina D3, que ahorita estamos usando mucho. Ahora que empezó esto de la pandemia, ahora que empezó el COVID, pues sabemos que la vitamina D3, que es la que se genera al recibir los rayos del sol, hacen que nuestro sistema inmunológico pues aumente o se vaya fortaleciendo. Entonces, ok, ya identificamos que nos estamos aislando porque salimos de vacaciones, porque hace frío, porque no quiero ver adornos, villancicos. Entonces, una de las primeras sugerencias sería que hay que tomar entonces el sol, unos 15 minutos en la mañana, en la tarde o así, pedazos cortos de sol. Tampoco se trata que se nos tosten. ¿Qué otra cosa? Pues salir al aire libre. Una cosa que vamos a estar como que siempre remarcando, el hacer ejercicio. Otra cosa que hemos hecho ahora que empezó el COVID es empezar a disfrutar un poquito más de la naturaleza. Entonces, también aquí lo recomendaríamos en esto, que empiecen a tener una alimentación más sana, con alimentos vivos, que coman frutas, esos frutos
secos, que coman nueces, almendras. Entonces, como que aquí encajaríamos estas recomendaciones, si detectáramos que es una depresión estacional. ¿Alguna recomendación más para esto, Abraham? Bueno, yo les recomendaría que igual, como bien dices, salir un poquito, salir cuando haya sol, periodos de sol en la mañana o en la tarde. Les recomiendo que hagan actividades entre sus periodos de sueño y descanso. Hagan actividades, por ejemplo, mucha gente que le gusta, bueno, hacer alguna actividad familiar, juegos de mesa, hacer alguna actividad con los hijos, con la pareja. Por ahí hay muchas películas que se pueden ver que son también navideñas. No nos podemos aislar completamente de la época, pero sí necesitamos como que tener ese contacto con la realidad, ¿verdad? Saber que pues va a haber 25, día primero. Para las personas que les tocó a lo mejor algún fallecimiento en esas fechas, pues es una cuestión donde pues las personas no están viviendo el periodo como las demás personas, pero siempre tiene que haber como un cierto cuidado, ¿sí?, de las cuestiones sociales y poder hablar con las personas por teléfono, ahorita que todo es por internet, bueno, platicar con las personas y cuidar mucho esta cuestión del aseo, no porque estemos aislados o estemos en vacaciones o estemos pasando por una situación de cuidado, tenemos que descuidar nuestra apariencia, ¿sí? Es importante el baño diario, la ropa, usar ropa limpia. Si ya nos despertamos a las 3 de la tarde, porque hay gente que se despierta a esa hora, bueno, te vas a levantar y sabes que a lo mejor en la noche no vas a dormir, trata de adelantar actividades en la noche, ¿sí? Para que ese periodo no sea solamente como que no tengo nada que hacer, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer si todo está cerrado a esa hora? Entonces, mucha gente se empieza a hacer como noctámbulos, y empiezan en la noche están despiertos y en el día están dormidos. Entonces, nuestros ciclos biológicos están cambiados y a veces la gente no sabe qué hacer. Pues tienes que empezar otra vez a hacer actividades durante la noche, al menos en lo que se vuelve a regular tu ciclo de sueño, ¿verdad? Pero sí es muy importante cuidar esos aspectos, sobre todo la cuestión personal y las actividades mientras no estés o durmiendo o descansando, ¿verdad? Y bueno, los que se van de vacaciones, pues todos los cuidados que tengan que llevar ese tipo de actividades, ¿verdad? Llevar, por ejemplo, pues desinfectante, cubrebocas, sanitizante. Mucha gente sale en vacaciones justamente por esto, ¿verdad? Entonces es muy importante también como cuidar la salud. Si vas a estar en tu casa o si vas a viajar, tengas tu seguro, por ejemplo, si vas a cambiar del país, tu seguro de vida o seguro médico por cualquier emergencia y tener, pues, los teléfonos, pues, para poder comunicarte con la gente que estás, si te vas a ir a otro estado o a otro municipio o a otro país, pues también tener muy presente que tienes que tener comunicación con las personas, ¿verdad? Entonces, con estos paquetes de comunicación para poderte comunicar a cada rato es algo importante, ¿verdad? Y fíjate que ahorita de algo que tú comentabas y que me causa gracia, porque cuántas veces no hemos escuchado, sobre todo los que tenemos niños chiquitos, que te empiezas a arreglar, vas y te bañas y te empiezas a arreglar y luego ¿a dónde vas? Pues me estoy bañando porque pues, me tengo que bañar, ¿no? Pero ¿a dónde vas? ¿Vas a salir? ¿Vas a una fiesta? Entonces, ahí es como que ellos nos pueden decir si estamos como que nos hace falta un poquito más una manita de gato, no nada más porque vamos a ir a otro lado, sino por estar también en casa y estar uno mismo más arreglados o más esa ayudadita que nos estemos dando. Bueno, María, ¿qué te puedo decir yo a ti de eso? Si tú no esperas una fecha especial para ti, yo creo que todos los días son días especiales. Sí. Ya esa es una rutina en mí, es algo que ya está en mí, esté en la casa donde esté, siempre tengo que andar arreglado. Así es, eso yo te lo reitero y lo voy a hacer mientras pueda, que es una cosa que admiro grandemente de ti. Bueno, entonces si ya hablamos un poco o un muchito de la depresión estacional,
¿qué pudiéramos decir de la distimia, Abraham? Sería, por ejemplo, una depresión un poquito más ligera, menos profunda, o sea, que te permite ser funcional, que no es tan incapacitante y que esta la pudiéramos ver, por ejemplo, mucho en actores o artistas, que es lo que hace como que los permita, por ejemplo, crear personajes, crear canciones, artistas que han hecho pinturas, pues las vemos y que esta condición los ha hecho, que sean creadores de tanto arte. Es como que les ha ayudado en gran parte a desarrollar estas aptitudes, que pudiéramos así decirlas. Sí, fíjate que justamente a mí me gustan cuando hay personas con este tipo de situación. Ellos por lo regular sí se refugian un poco más en la pintura, en la escultura. No sé si hayan visto las pinturas de Remedios Varos, pero son así más o menos ese tipo de pintura donde el artista deja mucho su manera de ver la vida, y si te fijas tiene mucho estas situaciones de las emociones, ¿verdad? Cómo se subliman y cómo se pueden trabajar mediante el arte. Ahora, también ustedes pueden ir a algún curso de arteterapia. Acuérdense que la arteterapia no necesariamente la tienen que llevar las personas que tienen algún oficio artístico. Pueden ir a un curso de pintura, de escultura, de arcilla, cualquier cosa que permita expresar las emociones es algo terapéutico. Entonces, por ejemplo, una persona que me decía es que yo voy todos los lunes a mi curso de arcilla y le ayudaba bastante a trabajar sus situaciones personales. Aparte iba con un terapeuta, pero esta parte lúdica de la terapia artística, o más bien de la arteterapia o de la cuestión sublimatoria, es algo bien importante, no dejarlo de lado. Ahora, acordémonos que cuando somos niños nos gusta jugar con la pintura, con el lodo, con todo eso. Entonces, si ustedes lo pueden fomentar en sus hijos durante estas épocas, que tengan, obviamente, preparen la habitación, pongan papel, pongan plástico, pero hagan como una sesión artística donde, bueno, vamos a ponernos a crear algo, ¿verdad? Con las manos, con pintura, con arcilla, y créanme que esto ayuda mucho a bajar bastante la situación a veces que pueden estar viviendo la familia, ¿verdad? En este caso, pues, todo lo que venga desde estas recomendaciones ayudan mucho también a la unión familiar, ¿verdad? Y es que eso es algo que se ha perdido mucho, porque antes las mamás nos permitían salir al lodo, las mamás hacían tortillas de harina y te daban el pedacito de masa o de maíz, de maseca, no sé, te daban el pedacito de masa y te permitían jugar con la harina, ensuciarte, los globos con agua, y como que de un tiempo para acá las mamás como que queremos mucha limpieza y mucha pulcritud y les vamos quitando a los niños esta oportunidad, porque en verdad yo te digo, a veces o muchas veces les pido permiso a las mamás cuando traen a los niños a terapia, pero puedes traérmelo con tenis o con ropa como que la más feita que tengas que ya no quieras usar, porque no te permiten, o sea, o les cuesta que ellos jueguen con harina, que ellos jueguen con agua, que ellos anden descalzos simplemente. Entonces, como que es algo que cuesta, y nosotros que lo disfrutamos, porque creo que sí pasaste por esa época y esas etapas, Abraham, era muy placentero estar haciendo los pastelitos con lodo y que hacer la comida con plantitas y deshacerlas, o sea, este tipo de cosas, uno lo recuerda muy padre y ahora lo vemos, pues era terapéutico a fin de cuentas. Claro, claro. Y aparte, acuérdense que los niños todo eso lo van a agradecer, sobre todo la cuestión de la pintura o del dibujo, de lo que ustedes tengan a la mano, ¿verdad? No necesariamente tiene que comprar algo caro. Si ustedes tienen, por ejemplo, a los niños esos cubitos de madera para que armen bloques, o esas figuritas, ¿no? Como dicen, de platos, de vasos, para que jueguen, imaginen, creen. Y inclusive hacer yo les invito mucho a hacer como pequeñas máscaras con papel maché o con esas bolsas de color café que usan para echar la comida,
se pueden preparar los ojos, la boca, cómo caracterizar personajes, toda esta cuestión es libre y es, aparte que es económico, es importante también para poder trabajar esta cuestión con los niños, ¿verdad? Ahora que se viene esta fecha de duelos y de cuestiones navideñas, pero también cosas fuertes, pues con esto también empezamos a manejar esta situación, ¿verdad? Y le decimos como un adiós a lo que está pasando y nos preparamos, ¿verdad? Para estar en este periodo familiar, que no es fácil estar en familia. La gente cree que la vida familiar es bonita, pero que es fácil, ¿verdad? Y no es sencillo. La convivencia entre personas en una misma casa siempre va a tener una situación de tensión. Entonces, por eso mucha gente es lo que busca a veces, aislarse para no convivir con el otro, ¿verdad? Pero pues como ya no está trabajando, pues no puede refugiarse en el trabajo o en la escuela, ¿verdad? Entonces ahí tenemos adolescentes que no saben ni qué hacer y están con la tableta, con el celular, hasta altas horas de la noche y no la sueltan. Pues tenemos que hacer este tipo de actividades para también estos adolescentes poderlos jalar e integrarlos a la familia. Y que incluso, por ejemplo, esas actividades que hablábamos de niños, por ejemplo, Mari, tú lo vives en casa con tu mamá, que tu mamá hace pastel, hace gelatinas, hace, o sea, estarlas adornando, como que ahí estas jovencitas, estos adolescentes, incluso tú que están en casa, pueden hacer, pues a fin de cuentas son manualidades, no sé, o sea, necesitas gracia también, como que no cualquier persona le queda así como que tan bonito y adornado y esto. Entonces, son actividades donde podemos hacerlas en familia, una sola actividad y todos estamos participando y pues lo vemos aquí, pues es terapéutico también. Mari, ¿cómo ves esto? Sí, es algo muy interesante también convivir con la familia, tener esas actividades, como tú dices, que la repostería, que si tu mamá sabe hacer algo, que se junten los niños para que ellos también aprendan. De incluso ayer yo no sé hacer pastel, yo nunca hago pastel en mi vida. Y ayer mi hermanita me dijo, vamos a hacer un pastel. Pues yo no sabía, yo estaba, pero ella sí sabía. Entonces, ahí incluso también los niños también, de ellos también aprendemos. Entonces sí ayuda mucho también en esa situación. Y es que muchas veces a lo mejor no es solamente porque, ay, quiero el pastel. A lo mejor lo que te está pidiendo es que quiero ese tiempo que dedicamos para el pastel, donde estamos platicando, donde estamos jugando, donde, ay, ya te embarré, ya se te cayó y jijiji, jajaja. Entonces, hagámosle caso a nuestros niños y a nuestros adolescentes. Bueno, ya hablamos entonces de la depresión estacional, ya hablamos un poquito de la distimia, ahora sí vámonos a la depresión. Esa depresión que estaba viendo algunas proyecciones que hacen que para el 2030 va a ser una de las enfermedades más incapacitantes a nivel mundial, no solamente en un lugar específico, a nivel mundial, pues ya sabríamos que esta depresión profunda pues es una que deteriora, que nos va a afectar mucho nuestro desempeño en nuestra convivencia, que esta es la que te lleva a una tristeza muy profunda, que muchas veces, pues si no es tratada o acompañada, detectada, es la que te va a llevar al suicidio. Queremos decirles que sí se puede tratar, que con un acompañamiento, un acercamiento a personal de la salud que se encarga de esto, pudiéramos, no estoy tan a favor del medicamento, pero tampoco estoy en contra. Entonces, si hay momentos en que tu cerebro ya no está produciendo, la bioquímica de tu cerebro ya no está produciendo ciertas sustancias, pudiera ser que con algún tipo de medicamentos, con esto puedas ir estabilizando o puedas ser funcional y salir de este cuadro de que ya no ves nada por ahí. ¿Cómo ves, Abraham, esto? Ya hablar ya de esta depresión en sí. Sí, fíjate que me comentas esto y me acuerdo de casos donde me han pedido familias, me preguntan, oiga, ¿y un buen psiquiatra para trabajar esto que estamos manejando? Y esto es difícil porque si bien sabemos, no todas las personas saben cuáles son sus síntomas. A veces tener a la mano un buen psiquiatra, alguien que te pueda orientar, aunque tú seas psicólogo y puedas a lo mejor referir a las personas, es importante hacerles ver que el medicamento no es la solución, que el medicamento va a ayudar mucho en la medida que ellos cambien también ciertos patrones para
deprimirse, porque si bien hay patrones en la depresión, ¿sí? Y algunos se pueden transmitir de padres a hijos, hay depresiones que son reactivas y que tienen que ver con sucesos que no tienen nada que ver con la familia, pero ocurren y afectan a la familia. Entonces, ¿cómo poder trabajar con ellos para que no dependan solamente del medicamento, sino que sepan que tienen que seguir yendo a terapia como familias y posteriormente el medicamento va a hacer su función porque hay una sustancia en el cerebro que no se está produciendo y que gracias al medicamento se va a generar, y es donde yo les doy la idea del frijolito ruidoso. Yo les comento, bueno, es que a los niños cuando tienen que tomar algún medicamento, los papás o los adultos, les digo, bueno, es que es como, imagínate que tienes un frijolito aquí en la cabeza y cada que el frijolito suena, ¿sí? Tú te enojas y te enfureces y quieres pegarle a la gente. Entonces, cuando veas a tu papá que quiere hacer eso, es que es el frijolito ruidoso. En realidad, pues es la amígdala, ¿no? Y la amígdala, pues es la responsable de las emociones, del control de impulsos y también de regular esta cuestión del enojo, de la tristeza, de la ira. Entonces, el niño va aprendiendo que ese medicamento va a tener alguna influencia sobre la amígdala, pero realmente el que tiene que darse cuenta es él mismo, el papá, la mamá. Tienes que trabajar mucho lo educativo para que el niño aprenda que los patrones de depresión se aprenden también, no necesariamente son todos por una falta de la cuestión del cerebro, una falla, pero la gente aprende a deprimirse, ¿sí? Y qué cosas no decirle a la persona que está deprimida. Pues no decirle, échele ganas, todo va a estar bien, cuando no, porque muchas veces no sabemos la situación que están viviendo y en ocasiones esto puede hacer que la persona se sienta todavía más incapaz de poder llevar a cabo su situación, ¿ok? Tampoco es muy recomendable decirle, pues mira, yo conozco a alguien que le pasó lo mismo y también pero salió adelante. Es bueno conocer que no somos los únicos en este mundo que podemos tener un problema, pero la persona en sí realmente no sabe cómo salir adelante. Entonces, en ese momento que está dentro de la depresión, lo que necesita es escucha y mucha actividad, como te digo, irla guiando en esta cuestión del autocuidado, del cuidado personal, de los hijos, de no descuidar a los hijos, cuando la mamá es la que pasa por un problema así, o cuando es el papá, ¿sí? Cómo poderlo apoyar familiarmente. Y también ver la cuestión real de que a lo mejor va a tener que pedir apoyo asistencial en gobierno, a lo mejor va a tener que tramitar algún tipo de apoyo o ayuda que no tiene que ver con lo tuyo, pero que sabes que el papá va a tener que hacer este tipo de cosas, ¿verdad? Y mientras tanto tú los vas orientando en la cuestión emocional. A lo que voy es que la depresión sí es importante darle su lugar, ¿sí? Pero saber que aprendemos a deprimirnos y a veces nuestros mismos patrones de conducta nos pueden llevar a eso. Entonces no podemos depender siempre del medicamento, ¿va? Es muy eficaz en las emergencias, en las crisis y en cuestiones muy necesarias, pero definitivamente somos nosotros los que tenemos que hacer primero ese cambio en nuestra visión y ir viendo que no siempre vamos a estar deprimidos, ¿va? Siempre va a haber algún cambio y esos cambios son los que nos van a ayudar a mejorar nuestra percepción, ¿sí? Esa percepción que puede ser pesimista, pero que también que puede ser porque algo pasó recientemente y hay que trabajar con esas situaciones, ¿verdad? Así es, y se me hace bien importante remarcar esto, Abraham, esto que tú dices, porque, Mari, ¿cuántas veces no has escuchado cuando tú pasabas por algún episodio difícil o depresivo? No, échale ganas. ¿Cómo le echo ganas? O sea, no te sientas así. Entonces, ¿cómo me siento si así es como me siento? No pasa nada cuando para ti pasa todo. O sea, a lo mejor para esa persona no pasa nada, pero para ti es todo lo más difícil. O no es para tanto, a lo mejor para ti no es para tanto, pero la persona que lo está viviendo, para ellas, volvemos a ver, es para todo. Vamos a alegrarnos a cómo me quito esto. Entonces, como tú dices, Abraham, ¿cómo te hacen sentir
incapaz, a veces hasta, bueno, estaré tonto, estaré, ay, disculpa la palabra, pero pues ¿cómo se le hace? Tú lo dices bien fácil y yo no puedo hacerlo. Mari, ¿alguna vez has escuchado alguna de estas recomendaciones? Sí, pues incluso cuando reciente pasó mi accidente, pues así de que échale ganas y todo, y pues yo estaba pequeña, yo no sabía ni cómo enfrentarme a esa situación. Entonces sí es como que te sientes como que, bueno, a veces hay ocasiones en donde sí te ayudan esas palabras también, de que échale ganas, dependiendo de quién venga también. Entonces, es algo también que, pues sí, también es lógico también tener esa depresión, pero también es importante querer salir de ahí y aceptar que uno mismo aceptar que también está pasando por esa etapa de la depresión. Porque mientras uno no acepte que está depresivo así, Exacto. no va a poder buscar la ayuda adecuada para salir de esa depresión. Y fíjate que entonces, ya ahorita que estamos viendo un poquito conocer, o sea, qué es la depresión, la distimia, lo estacional, es muy importante que si nosotros ya tenemos un diagnóstico previo de depresión, que ya tengamos un diagnóstico, entonces es bien importante que nuevamente recurran o que sepan que hay profesionales de la salud para poderlos acompañar. Otra cosa es también, no tienen nada de malo no querer, por ejemplo, festejar las fechas navideñas. Sí, o sea, no tiene nada de malo. O sea, si quieres, festéjalas, pero si no quieres también, nada más que pasaría ahí. Si tú no quieres festejarlas, y por ejemplo, yo te sugiero que si tienen niños en casa, a lo mejor nada más pudieras como que adaptar una parte o no, o sea, ir como que negociándolo por los niños o por las personas que viven contigo, porque también se trata de respetar lo que los demás quieren. ¿Sí? También aquí vamos a ver qué grado de cronicidad es lo que ha estado cargando el paciente o es lo que ha venido caminando el paciente con esta depresión que ya está previamente diagnosticada. No tiene nada de malo sentirte triste, sentirte nostálgico, decaído. Lo importante aquí sería que tú puedas externarlo, volvemos a poder poner en palabras a esa emoción que tú estás sintiendo, la aceptes como tú decías, Mari, porque eso es importante, aceptar que tú estás pasando por esto. Abraham, ¿cómo oyes esto? Sí, definitivamente la parte importante es que nosotros mismos podemos modular esa situación de tristeza y la podemos ver como una cuestión pasajera, normal y transitoria. Vamos a acordarnos que la depresión y la ansiedad son como hermanas, ¿sí? La depresión está en un polo donde estamos como con una baja de defensas y digamos que hay muchos pensamientos negativos, y la ansiedad puede generarse como un aumento en síntomas físicos como taquicardia, como sudoración y pensamientos también depresivos, pensamientos pesimistas, ¿no? Entonces, ¿cómo se transita en la depresión y la ansiedad? Bueno, para transitar primero tenemos que tener claro cuál es el origen de esta causa, cuál es el origen o las causas. Hay personas que tendrán que tomar medicamento, ¿sí? Y hay casos donde está muy bien justificado el medicamento, aparte de la terapia psicológica, pero tienes que tener una serie de actividades para ti misma, para que te permita transitar por ese periodo difícil, ¿sí? Si ya sabemos que diciembre puede ser un periodo difícil, tenemos que tener esas actividades bien programadas, ¿sí? Tanto como para hacernos físicamente sentirnos mejor. Acordemos que somos alma, cuerpo, espíritu, pero también tenemos el cuerpo, hay que alimentarlo, hay que hacer ejercicio, hay que activarnos para que esto genere más sustancias en nuestro cerebro y que puedan incrementar la felicidad o la tranquilidad. Pero también usen sus propias agentes, digamos, agentes positivos, por ejemplo, los hijos, la convivencia con los hijos, o también si ustedes tienen en su misma casa mascotas, gente que tiene mascotas o que tiene plantas, hay que usar todo esto también para poder beneficiar al sistema
inmunológico, porque acuérdense que lo principal es que se deprime el sistema inmunológico. Entonces tenemos que cuidar mucho esa parte, aparte de lo emocional, que hay que sanar, hay que perdonar, hay que salir, hay que sanar, cuidar. Tenemos que cuidar esa parte física, ¿sí? Y que no se deprima el sistema inmunológico. Y ahí pues tendríamos que trabajar mucho con la cuestión de la alimentación y sobre todo del cuidado que le demos a nuestro cuerpo, ¿verdad? Que esa parte es importantísima. Y que incluso también una de las mejores recomendaciones contra la depresión es la acción, o sea, es hacer cosas, el no quedarnos solamente ahí, el cambiar nuestros pensamientos, incluso, por ejemplo, el cambiar palabras, el cambiar cómo nosotros nos dirigimos hacia las otras personas. Una de las principales palabras que a mí me gusta cambiar cuando empezamos una terapia es la de culpa. Bueno, vamos a cambiar culpa por responsabilidad. Ya desde ahí, te digo, empezamos a hacer ese poquito de modificaciones, ese poquito de cambios de que, bueno, en tu alimentación come frutas y un puñito de nueces, de almendras, no lo vas a sentir el primer día, no es magia, pero ya con la constancia, el que tú duermas las horas necesarias, unas 8 horas diarias, el que tomes más agua, el que hagas ejercicio, que camines, o sea, estos pequeños cambios ya con la constancia podemos ir viendo en verdad estos cambios que son necesarios que hacemos. Ahora, ok, ya vimos por esto, ya vimos un poquito de las diferencias de cada una. ¿Qué otras cosas podemos hacer aparte de lo que nos has comentado, Abraham? Bueno, ya vimos que a lo mejor el COVID vino a hacer muchos cambios a nosotros. Y ahorita decías, Mari, que esas personas que van a pasar su primera Navidad con un duelo porque perdieron algún familiar o perdimos, porque vemos muchas personas que hemos perdido familiares, personas queridas, pero con el COVID no empezó, o sea, siempre ha pasado. Las personas siempre han estado falleciendo personas. Sí, o sea, no es solamente a partir del COVID, a partir de la pandemia. Entonces, veamos también lo bueno que sí tenemos. Agradezcamos por lo que sí tenemos. Abraham, que tú has hablado de la gratitud, van varios programas que tú haces énfasis, la gratitud, la gratitud. Aquí también podemos manejar esto, trabajar esto, la gratitud de todo lo que sí está aquí. Disfrutemos esas pequeñas cosas que los niños nos enseñan mucho, porque los niños te regalan una cartita y uno dice, ay, ¿qué es eso? Es un papel. No, en ese papel va todo el amor, todo el cariño, todo el respeto que ellos sienten hacia nosotros adultos, que si un jaboncito te regalan, decía mi abuelita, aunque sea un jabón envuelto, o sea, pero te lo dan con mucho cariño. Entonces, el que colecciones estos momentos importantes que te hacen sentir bien, que te hacen a ti sentir único, el que sepamos que estamos en un tiempo de distanciamiento social, no de distanciamiento emocional, que sería muy distinto. Así que podemos llamar a esas personas, como decía Abraham, el utilizar las redes, la comunicación, ponernos en contacto con ellas, hacer simplemente las cosas que nos gustan. Mari, por ejemplo, tú, el que te arreglas todos los días y decís, ay, Mari, vas a una fiesta, dime la verdad, vas a ver a un muchacho, ¿o qué? ¿Por qué andas tan guapa? O sea, esas cosas que tú disfrutas, esas cosas que tú gozas, esto pues son, otra vez, recomendaciones, les estamos dando muchas herramientas para que tengan mucho de dónde, que sepan que no están solos y que no tienen, o sea, no hay nada que hacer y todo es depresión. No, no todo es depresión. Sí, exactamente. Yo quisiera decirles, invitarlos a que buscaran un motivo, una razón por el cual quieren cambiar, por el cual quieren mejorar, para que no nada más vivan el día nomás así por vivirlo. Y lo digo porque así he tenido personas que nada más no le encuentran la felicidad a nada que tú le cuentas esto, no, es que eso ya no importa. No, busquen un motivo por el cual ustedes se pongan felices o se puedan emocionar o encontrar esa alegría, porque es importante, porque el vivir así nomás el día, así nomás, al fin y al cabo es algo como que no tiene tanta gracia o tanta alegría tener la vida, disfrutarla más que nada. Y también disfrutar las cosas que hacemos por uno mismo. Ahora. Sí, no, pues definitivamente el estar todavía, digamos,
con ciertas recomendaciones de salud, pues hacen que sea más importante cuidar esa salud y dar gracias también a las personas que nos cuidan. Por ejemplo, acá en México, pues las situaciones de contingencia hacen que a veces no se permita salir los fines de semana, a veces dependiendo de cómo es la situación de cuestión de los contagios, pero hay que dar gracias porque hay personas que están al tanto de nosotros, que si bien pueden ser servidores públicos, enfermeros, médicos, policías, bomberos, siempre hay una persona que siempre se da cuenta que es cómo andas y pues hay que dar gracias por eso, ¿verdad? Pueden ser los hijos también, nuestro termómetro, pueden ser antidepresivos naturales porque pues ellos mismos te van sacando la risa con las cosas que dicen, puede ser los papás, los padres, siempre vamos a tener a alguien que nos va a acompañar en un proceso transitorio. Esto es transitorio, no quiere decir, transitorio no es que sea corto, transitorio es que estamos en ese momento, pero sabemos que va a llegar a un fin. Entonces hay que trabajar siempre estos procesos, siempre acompañándonos de las personas que nos pueden apoyar y también a la vez buscando esa asesoría, ¿verdad? Con las personas que nos puedan apoyar y nos puedan servir. Ahora, también nosotros nos podemos volver promotores de esta salud y buscar en nuestra propia familia que exista esta salud mental y esta cuestión de la convivencia entre vecinos, que no se pierda. Ahorita actualmente toda la convivencia se puede dar mediante el chat, mediante el Facebook y seguimos teniendo convivencia con nuestros vecinos. Que eso no se pierda porque ese muchas veces era, si antes se daba de manera que la gente sacaba la mecedora y se ponía a platicar o estaban en la calle ahora es otra forma distinta, pero es otro tipo de convivencia y que eso no se pierda para mantener justamente estas relaciones y como este equilibrio que tiene que haber entre nosotros, ¿verdad? Y que como tarea pudiéramos dejarles que, bueno, ahorita por lo que estamos hablando, para muchas personas esta va a ser su primera Navidad en duelo. Ok, ya va a ser esta la primera Navidad. Estás en tu derecho, como comentábamos hace ratito, de celebrar o de no celebrar. Lo que sí es que consideres, yo te sugiero que si hay niños, consideres modificarlo y adaptarlo para no quitarles a ellos como que esa ilusión. Puede ser un ejercicio, acuéstate, cierra tus ojos, respira, identifica qué emoción es la que estás viviendo porque se acercan las fechas navideñas, exprésalas o identifica cómo tú las quieres vivir o cómo no las quieres vivir. Ya cuando se llegue el día, puedes, ya que estén en la cena o que organicen algo, pueden hacer por esas personas que se fueron, que ya no van a estar ahora, o a la que llaman muy comúnmente la silla vacía, que ya no va a estar ahí esa persona que antes ocupaba ese lugar. Bueno, podemos contar las anécdotas que cada quien quiera, incluso cada quien que lleve una canción que le gustaba a esa persona o que te une a ella, el hacer un rincón del recuerdo, una foto, un mural, realizar una actividad juntos que a ellos o a ellos les gustaban, el hornear juntos, una actividad de esta, la que ustedes decidan. No olvidemos que la vida sigue, la vida continúa, mereces vivirla por ti, por tu familia, por los niños, por tus amigos, incluso por las personas que ya no van a estar con nosotros. Esto sigue. La intención de los que se fueron no era lastimarnos, no era dejarnos llenos de tristeza. Al contrario, o sea, ¿cómo nos contestarían o ellos qué nos dirían que les gustaría que hiciéramos? Chicos, se nos acabó el tiempo otra vez. Fue muy pronto, pero yo sé que pronto seguiremos hablando de temas interesantes como lo hemos hecho hasta ahorita. Mari, ¿te despides, Mari? Sí, hasta luego. Buenas tardes. Abraham. Gracias, que pasen muy buen feliz año, feliz Navidad. Igualmente, les deseamos